cuéntenos cómo se maneja, cómo se comporta, qué hace, cómo podemos identificar un psicópata en la esfera de la política. Muy bien. Eh, tenemos que hablar un par de cositas de características de psicopatía, que es, por ejemplo, algo que para nosotros nos lo vemos como una carencia, pero ellos lo ven como una herramienta. Por ejemplo, el considerar a las otras personas como cosas, ¿no? Objetivarlas como objetos que le pueden ser útiles. Pero no cosas en sentido así, va, vos no servís para nada, sos una cosa. No, no. Realmente lo ve como un elemento para usar, ¿sí? Quitándole todos aquellos elementos que son propios de la persona, ¿no? Porque una persona, yo soy una persona, vos sos una persona, y antes de ejercer una acción sobre vos, siempre hay un miramiento ahí que, bueno, no voy a hacer daño a esta mujer porque si yo, ¿no es cierto?, le hago daño, entiendo que ella va a sufrir, ¿sí? Ahora el psicópata no tiene ninguno de esos miramientos. Si hay que sacrificar a alguien, ¿no? Para lograr hacer para llegar a un puesto o para lo que sea, que le significa a él un beneficio, lo va a sacrificar. Y si hay que ensalzarlo, lo ensalza, lo usa y lo tira, ¿sí? Como una herramienta. Esa característica en política es muy útil para nosotros, como en tanto humanos y comunes, nos parece algo muy desagradable, pero para ellos no. Y el otro elemento clásico es la mentira. Acá últimamente estamos muy acostumbrados a esa acción de los políticos, la mentira brutal, y después la mentira manipuladora, ¿no es cierto? Que es esa mentira, ¿no es cierto?, para lograr cosas y junto a la persuasión consiguen que los otros hagan lo que ellos quieren, ¿no?, que hagan, ¿sí? La persuasión, la mentira, la manipulación, ¿no? Bueno, y luego tiene el otro elemento que también tenemos que destacarlo, que las acciones negativas sobre los otros, no generan en el psicópata ningún tipo de culpa ni de responsabilidad. ¿Sí? No se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones negativas, ¿sí? Y eso es muy, muy importante para una carrera política, ¿sí? Porque la persona común, ¿no es cierto?, siempre se hace cargo, ¿no es cierto?, de las acciones negativas. Siempre tiene culpa y siempre tiene remordimientos, siempre tiene responsabilidad sobre las cosas negativas. Tal vez trata de zafar y ocultarla, pero no puede él zafar de sí mismo. Dentro de la culpa es algo interior nuestra, ¿no? El psicópata no tiene eso. Y eso son herramientas muy positivas. La cosificación, la mentira, la persuasión, la falta de culpa, la falta de responsabilidad, todas esas cosas, le son muy, muy importantes para avanzar sin miramiento, escalando, ¿no es cierto?, todos los escalones del poder, ¿sí? Por eso ellos llegan a lugares que los comunes no pueden llegar, porque la represión, la consideración de las leyes, el sentido de humanidad hacia los otros, yo esto no lo puedo hacer a fulanito, a menganito, todo eso lo traban y él queda siempre en un lugar intermedio, ¿no? Por eso a los líderes comunes les cuesta mucho llegar a los cargos más altos, ¿no? Pueden llegar, ojo, no estoy diciendo que todos aquellos que llegan son psicópatas, ¿no? Pero el político de fuste, ¿no?, suele ser un psicópata, ¿no? Ujú. Una vez, esto lo manifesté en un artículo, y eso lo leyó acá un expresidente nuestro, que ya falleció, el doctor Alfonsín, y yo tenía conocimiento por una de sus secretarias que había leído el artículo, y ella le preguntó, acá dice que los políticos de fuste, los políticos de carrera, vamos a decir, aquellos que llegan y todas esas cosas, son psicópatas. Y entonces Alfonsín le dice, si él que es experto en esto lo dice, debe ser así. Debe ser así, dijo, ¿no? Así que están estas cuestiones que son importantes entender. Porque si no, la gente siempre está asombrada, ¿no? Pero ¿cómo este hombre va a dar esta directiva y no se da cuenta que
deja sin escolaridad a toda la población, ¿no? Por encerrarlos. O si no los mandan, ¿no es cierto?, con barbijo a la escuela para que los chicos no pueden expresarse, no se ven la cara, no sé, son gente medio anónima. ¿Cómo es que no se da cuenta que eso es negativo, no? ¿No? Y no le interesa, no es que no se da cuenta, se da cuenta, pero no le interesa, porque a él le importa, digamos, imprimir en esta política tal circunstancia y listo. Y porque eso le sirve para después volver a ganar las elecciones, ¿no? Sí, te escucho. Bueno, doctor, me parece muy interesante lo que usted describe cuando habla de como de esa bandera, ¿no? El psicópata en el poder se hace, se agarra de una bandera. Cuéntenos un poquito cómo es eso, de esa Bueno, bandera. siempre toma una bandera suprapersonal, más allá de la persona, ¿no? Un psicópata no le va a decir, señores, vótenme, así yo me hago rico. Tengo mucha plata, la mando a los lugares donde se acumula plata en el mundo, ¿no? Y después me retiro con toda esa plata. No dice eso. Dice, yo voy a trabajar por ustedes, voy a trabajar por los pobres, voy a hacer más escuela, voy a hacer más esto, voy a hacer un puente en el río tal, ¿no? Y dice, ese río no existe acá. Bueno, pero lo vamos a hacer al río también. Bueno, o sea, son tipos que, pero a su vez, a pesar que es absurdo, es un absurdo, hacer un puente donde no hay un río, sin embargo, son tan persuasivos que se ponen a hacer el puente de los demás, ¿no es cierto? Y hay presupuesto para eso, y los presupuestos, por supuesto, está cargado, ¿no es cierto?, para hacer el puente, más un porcentaje para toda esta gente que son corruptos, que agarran una comisión de cada obra que hace el Estado, ¿no? Y la gente lo hace con la esperanza que en algún momento pase un río por debajo de ese puente, ¿no? Así que son muy persuasivos, es una característica que hay que tener en cuenta, ¿no? Y mienten y son mentiras tan bien hechas que parecen artísticas. Yo eso lo noté ya de mi primer artículo. Son mentirosos artísticos, porque saben mentir, mienten no solamente con la palabra, con el tono, con el punto justo, a cómo decirlo, cuándo decirlo, sino que además acompañado con la gestualidad, con el cuerpo, ¿no? Es una mentira con actuación, de tal forma que el mensaje mentiroso le llega a la otra persona por distintas vías y canales, visual, auditiva, emocional, siempre tocan una fibra emocional del otro, porque a pesar que ellos, ¿no es cierto?, tienen una escala, una gama de emociones muy escasa, muy vacía, la gritación, la ira, ¿no es cierto?, y el entusiasmo, y punto, ahí pará, porque no hay muchas cosas más, pero sí saben tocar lo emocional en el otro, ¿no? Se maneja en ese terreno, ¿no es cierto?, tan difícil de ir tocando los distintos botoncitos sensibles del otro, ¿no es cierto?, para provocar la adhesión del otro a su propuesta, ¿no? Y así vemos, ¿no es cierto?, las arengas y todas esas, lo que se llaman las campañas, ¿no?, que están diseñadas por psicópatas. Las campañas electorales son psicópatas, que esos tipos piensan, bueno, qué hay que decir, cómo decirlo y cómo tiene que estar vestido la persona para decirlo y todo ese tipo de cosas. Es como una especie de que preparar un actor para hacer una actuación en masa, para poder hacer discurso ante la televisión, las redes o la multitud en su momento, como era antes, ¿eh? Todo eso está diseñado por esta gente que se llaman jefes de campaña, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como que aprenden ellos también a cómo mentir a la gente sin que se dé cuenta la gente que le están mintiendo, ¿no?, para conseguir el voto. O sea que, como ves, desde el vamos estamos hablando de un equipo. Entonces, está el psicópata arriba, ¿no es cierto? Y todos los demás van colaborando con él para que él logre el objetivo que tiene, ¿no?
Y siempre el objetivo dice, bueno, yo voy a llegar a esto, pero cuando llegue a vos te vas a corresponder esto, a vos te vas a corresponder esto. Aquel que pone plata, ¿no es cierto? A esa empresa de él lo vamos a favorecer y todo ese tipo de cosas, ¿no? Justamente, doctor, háblenos de esa pirámide, de esa jerarquía que ocurre allí, donde obviamente la punta es, ahí está el psicópata y se derivan sus, ¿cómo le podemos llamar? En primera instancia vamos a ser de colaboradores, Exactamente. porque los colaboradores, por lo menos el psicópata hábil, busca reunirse de los mejores colaboradores posibles, ¿sí? Porque él se sabe que está limitado en el conocimiento de la economía en detalle, entonces elige un economista, ¿no es cierto?, de carrera, ¿sí? Lo mismo, ¿no es cierto?, elige un diplomático de carrera para hacerse cargo de la Cancillería, y así va ubicando a la gente, ¿no? Pero son gente que primero él las chequea si van a responder o no a las órdenes de él, ¿sí? Porque esto es piramidal, o sea, yo soy el jefe, ustedes hacen, es así el tema. Yo manejo, ustedes hacen lo que yo les digo, ¿sí? No en cuanto a la tarea en sí que tenga que hacer el otro, sino la orientación, así, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Sí? Bueno, y después están los secuaces. Los secuaces son aquellos que lo siguen a pesar de todo, ¿no? ¿No? Haga lo que haga, a pesar de que todo el mundo sabe que se está equivocando, ¿no? Igual, ¿no es cierto? Si él dice eso, es lo que hay que hacer. Y son los que transmiten, ¿no es cierto?, hacia abajo, qué es lo que hay que hacer, y son aquellos que también son los que van a castigar a la gente que no se pone en la línea que está haciendo el psicópata, ¿no? Que está siguiendo el psicópata, ¿no? Que son los castigadores, los que denuncia, el equipo de inteligencia del Estado, y bueno, ciertos grupos de policía, bueno, todo ese tipo de cosas que son lo que hacen el trabajo sucio, ¿no? Que persiguen a los opositores y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que cuando hay un psicópata al mando hay una autarquía, ¿no? Una autarquía, ¿no? Alguien dice algo y baja. Siempre y cuando el psicópata haya hecho una buena recaudación de votos, ¿sí? Que tenga poder también porque ha persuadido a la mayoría, y bueno, en el Estado democrático tiene una buena base de votos, y entonces ahí sí puede tranquilamente hacer esa pirámide como él quiere. Si no, tiene que andar negociando, ¿no? Si no, el psicópata tiene que andar negociando, y para negociar necesita gente que haga la negociación, ¿no? Porque por lo general todo es dinero, ¿no? Todo es plata. Si agarra un intendente y le dice, bueno, si vos me seguís, entonces vos vas a tener obras públicas, y bueno, ahí vos sabrás lo que tenés que hacer, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Y, y también están, digamos, aquellas personas más oscuras, ¿no? Que son aquellas personas que observan y son los que vigilan, espían y todas esas cosas a los adversarios, y hacen las carpetas como para acusarlos de algo en caso de que no quieran seguir las indicaciones del psicópata, ¿no? Todo ese tipo de personajes que está muy bien, lo he diseñado muy bien este libro, contribuyen a darle, ¿no es cierto?, al psicópata dos cosas. Uno, la sensación de que cuando él dice algo o da una orden, se cumple, ¿no? Y dos, ¿no?, él, que ya es ególatra, porque el psicópata no es narcisista, como todos sabemos, el psicópata es un ególatra, es un tipo que tiene el yo elevado, muy elevado, ¿no? Y también es ya el ejercicio del poder le da a él, ¿no es cierto?, ese desfasaje de la realidad, donde el cual él directamente, a medida que va obteniendo logros, cada vez se siente más rey, ¿no? De presidente democrático va cada vez convirtiéndose, ¿no es cierto?, en un rey, ¿no es cierto?, en un rey despótico, ¿no? Pero eso no quiere decir que el tipo sea un absurdo o un tosco, ¿no?
tipo sabe hacer, hay un saber hacer ahí, un know-how, un saber hacer, ¿no? Con respecto a la política y cómo mandar, ¿no? Y esta larga experiencia, que por eso inicié la charla con el tema de hay que observar en el jardín de infante, esta larga experiencia, ¿no es cierto?, que tiene de chiquitito, cuando él se da cuenta, 5 o 6 años, que lo que él siente no está relacionado con lo que sienten nosotros, porque los otros lloran, se quejan, gritan, se ponen contentos, esas cosas, y a veces él no entiende por qué están haciendo todo eso. Porque su caudal emocional, como dijimos hace unos momentos, es muy escaso, ¿sí? La ira, el entusiasmo, pero todo el resto, la ternura, la cordialidad, el compañerismo, la amistad, todas esas cosas le son absolutamente ajenas. El amor es ajeno, ¿sí? La consideración sobre el otro, etcétera, es ajeno. Entonces él observa todas esas cosas en los chiquitos, en los dos chiquitos, y se da cuenta que es distinto, ¿sí? Y entonces comienza a imitarlos. Él imita la gama de emociones, la imita como un actor. No la siente, pero la imita. Y bueno, eso después lo va a aplicar a lo largo de toda esa carrera, y cuando está, después de tantos años, está arriba, ya es un experto en manipular a la gente, en hacerles creer que los quiere, en hacerles creer, ¿no es cierto?, que entiende lo que les pasa, y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero es un ser distinto. ¿Por qué? La lógica de él no es igual que nuestra lógica. Él tiene una lógica distinta, obviamente, ¿no? Por eso Sí, no se los entiende, porque nosotros cuando entendemos al otro por empatía, ¿sí? Yo en lugar de él, ¿no? Y la mayoría, ese pensamiento empático anda bien, porque estamos en la misma cultura, somos comunes y tenemos una gama amplia de emociones, los comunes tenemos una amplia. Y entonces yo en lugar de él haría tal cosa y tal otra, y ahí más o menos entiende al otro, ¿sí? Pero el psicópata no tiene no tiene empatía, ¿no? No puede colocarse en el otro. Él ve un objeto, si funciona, ¿me sirve o no me sirve? Punto. Si me sirve, sigue, no me sirve, primero le doy un coscorrón, le golpeo la cabeza así con la mano, y después, bueno, lo he hecho, lo saco de ahí. Pero este tema de que la gente común que está observando al político, que está observando al psicópata en su casa, el psicópata cotidiano, ¿no? No entiende por qué este hombre hace estas cosas, o esta mujer hace estas cosas, porque la psicópata o el psicópata no entiende, porque, claro, no puede entrar en la lógica del psicópata, y no va a entrar nunca, ¿no? Entonces queda con creencias y con fantasía, como si en algún momento va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Esa esperanza vana que nunca se produce. El psicópata no cambia nunca, siempre es igual, ¿sí? Porque no tiene nada que cambiar, él es así, ¿no? Bueno, a ver. en esa pirámide, ¿sí? El séquito de los psicópatas, es decir, los que están debajo pueden ser psicópatas también, y cómo se maneja entonces ese tema del poder, porque al fin y al cabo a ningún psicópata le gusta ni que lo manden, ni admite que otro está por encima de él, porque cada uno de ellos pues piensa que es Dios. Entonces, Así ¿cómo, es. ¿cómo se maneja eso ahí? Bueno, muy bien. Entonces ahí estamos hablando de los vínculos psicopáticos, ¿no? ¿Cómo se vincula un psicópata? Se puede vincular, ¿no es cierto?, con otra persona que lo sigue o que pueda vivir con él, que es la complementaria, ¿no? Donde él es el psicópata y la otra, ¿no es cierto?, lo complementa a su manera y le saca provecho al psicópata también, porque es una cosa de dos, no es que sea, por eso la complementaria nunca es víctima. Y después está, en política se da mucho el tema de la asociación de psicópatas, ¿no? Por ejemplo, está el psicópata que está manejando todo, y puede haber otros psicópatas en ese racimo de poder hacia abajo, porque están esperando, ¿no es cierto? Ahí están ellos, primero están disfrutando el poder de ese nivel, no es este nivel, pero de ese nivel donde están,
Y a su vez están esperando que en algún momento ellos pueden llegar a ser presidente en este periodo, en el otro, ¿sí? Siempre tienen, ellos tienen sus metas, ¿no? Tienen sus metas y tratan de lograrlo. Y a lo mejor como ministro, por ejemplo, hoy soy ministro, dentro de 4 a 5 años hoy puedo llegar a ser vicepresidente y después presidente, por ejemplo. O presidente de la Cámara Legislativa, etcétera, ¿no? Pero esa gente tiene su poder ahí, ¿no? Porque el psicópata no puede estar haciendo todas las cosas, ¿no? Él da las directivas generales y delega. Y entonces ahí hay asociaciones de psicópatas, por supuesto, ¿no? Pero el psicópata no es tonto, sabe que ese sistema le conviene a él, aunque esté en un rango segundo, tercero o cuarto, porque sabe que en algún momento puede ir subiendo, ¿no? Así que hay asociaciones psicópatas. Y a veces lo vemos en la parte no política, por ejemplo, mujeres psicópatas que se casan con otros psicópatas porque tienen la aspiración de tomar la cabeza de una empresa, por ejemplo. Y entonces cada uno aporta lo suyo y se maneja de esa manera como para trabajar los dos por un logro, ¿no? No se quieren nada, ¿no? Simplemente están ahí como esposos, digamos, haciendo el papel, el rol, porque les conviene, ¿no? Nosotros tuvimos una asociación de políticos psicópatas donde había un esposo psicópata y una esposa psicópata, ¿no? Así que bueno, sí que puede haber psicópatas en los distintos niveles de la jerarquía del poder, ¿no? O bien puede estar, los psicópatas pueden estar en distintos rubros, por ejemplo, puede ser cabeza de los militares, por ejemplo, ¿no? O cabeza de grupos de poder, cabeza religiosa, puede ser un religioso, ¿no es cierto?, que también es un psicópata. Lo cual, insisto, no quiero decir que todos los religiosos sean psicópatas y todos los obispos sean psicópatas o todos los generales sean psicópatas, ¿no? Pero siempre se mantiene un porcentaje de ellos ahí, ¿no? Por eso es importantísimo que se detecte, ¿no? Para la población general, inclusive para ellos mismos, supónganse un militar, digamos así. Tiene que saber si sus jefes son un psicópata o no, porque así él va a poder saber a qué le espera, ¿no? O qué tiene que hacer, como para neutralizarlo de alguna manera, ¿no? Absolutamente, doctor. ¿Qué pasa cuando esa pirámide, por alguna razón, se empieza a resquebrajar? ¿Sí? Es decir, empieza el psicópata a perder poder y claro, de ahí para abajo, pues los otros también, digamos que van sufriendo esa caída. ¿Qué sucede ahí entre ellos? Bueno, entonces ahí es un festín, porque aquellos que estaban esperando su oportunidad, ¿no es cierto?, de que aquel caiga para subir ellos, por ahí ven, ¿no es cierto?, la oportunidad. Y por otro lado, el psicópata, ¿no es cierto?, comienza a rehacer sus alianzas y dejar a los traidores a un costado y en el mejor de los casos lo deja a un costado a los traidores y va a armar nuevas alianzas porque, insisto, el psicópata tiene un saber hacer del poder, ¿no? No es con un estúpido, ¿no es cierto?, en el poder. Es un tipo que sabe manejar ciertas situaciones. Por ejemplo, hay situaciones de mucho estrés, ¿no? De mucho estrés, que la persona común no puede tolerarla, ¿sí? Y sin embargo, ellos están como diseñados para el estrés. Por eso son muy, muy buscados en las empresas como jefes o CEO, ¿no? O jefes o gerentes generales para que manejen la empresa y sobre todo no solamente el CEO, sino también el jefe personal que decíamos de recursos humanos, que es un tipo ahí que tiene que estar con la cabeza muy fría y decir, bueno, exceso personal hay que echar a tanta gente, falta personal hay que tomar tanta gente. Esas decisiones hay que tomarlas como si el personal fuera un número, ¿no? Y no como si fuera una persona que está casada, que tiene hijitos y que si lo echamos de acá va a tener muchos problemas no, eso a los jefes de personal no le importa nada y al CEO menos, ¿no?
y ahí ponen gente de este tipo de gente, los psicópatas, por ejemplo. Insisto, no todos los jefes de recursos humanos son psicópatas, pero podrían andar muy bien ese tipo de puestos. Y entonces rearman sus alianzas y los que están abajo, a su vez, buscan alianzas para ver si de nuevo pueden subir, ¿no es cierto?, en lugar del que se está cayendo. Y si lo logran, ¿no es cierto?, cae el psicópata que estaba arriba y sube otro, vamos a decir, ¿no? Y si no lo logra, es lo que ustedes van a ver, que todo el mundo vemos, de los políticos, están peleados a muerte, ¿no es cierto?, se están clavando cuchillos, todo lo que sea, ¿no? Y al final el psicópata arriba no cae, sino que se mantiene, y toda esa pirámide que parecía toda destruida se rearma otra vez, ¿no es cierto?, y siguen lo que dice el psicópata viejo. Y ahí están a los abrazos, el que antes le clavó un puñal ahora se abraza y hace todo. Cosa que la persona común dice, pero estos son traidores profesionales. ¿Y cómo lo perdonó? ¿No? Porque para ellos lo importante es mantenerse en el poder, seguir sus logros, más que la dignidad, el orgullo y los valores que tenemos las personas comunes. Ellos no la tienen. Absolutamente. Pero Sí, sí. también hay que transmitirle el mensaje a los políticos comunes, a aquellos líderes, porque el líder común, el líder que no psicópata existe, y creo que son la mayoría, ¿no es cierto?, de los líderes, que tienen necesidad de expresarse y de representar a alguien. Pero carecen en su mayoría de estrategia, ¿no? Y a veces son demasiado puristas y dicen, yo no me voy a aliar con aquel, que también es otro líder común, pero que tiene algunas diferencias, porque yo mantengo estos 4 principios y él no está de acuerdo con 2 de mis 4 principios. Entonces, listo. Y bueno, ahí se dividen y son débiles, y el psicópata al revés, va haciendo alianza, no le importa nada si es corrupto o no corrupto, va haciendo alianza y se va haciendo cada vez más fuerte. Entonces el líder común tiene que aprender, ¿no es cierto?, que lo importante es manejar en uno o dos puntos importantes y el resto se pueden discutir, pero la cuestión es aunarse, porque en un sistema democrático lo que cuenta son los votos, ¿sí?, la cantidad de votos. Y todos divididos no llegan a nada, ¿no? Sí, sí, totalmente, por supuesto, que es lo que estamos haciendo ahora. Doctor, ¿qué tan importante o cómo cree usted que podría, por ejemplo, una nación o el mundo, eh, siendo muy triunfalista yo, qué podemos hacer como para evitar o contener que estos sujetos lleguen al poder? Porque es que el daño que hacen es catastrófico. No sé, proyectos de ley, o usted cómo lo ve o qué recomienda. Yo recomiendo, ¿no es cierto?, que los líderes comunes le quiten valor, ¿no es cierto?, al dinero. Es algo que parece absurdo y parece terrible, ¿no? Porque todas estas cosas de corrupciones, de manipulación, entonces están siempre basadas en el dinero, ¿sí? Es decir, porque se han dejado atrás los valores humanos, ¿no?, que hacen de que las personas sean solidarias, se ayuden entre ellos, se eduquen entre ellos, los valores propios de los pueblos como eran antes, ¿sí? Todo eso ha sido totalmente, los valores destrozados por un sistema, ¿no es cierto?, que propensa a esas cosas y siempre usando dinero, plata, comprando canales de televisión, redes, comprando a gente que está en televisión y va transmitiendo, ¿no?, todos esos valores de dinero, y va dejando al costado todos los valores esenciales del humano, ¿no? Ser solidario, cuidar a los niños, educar bien a los niños, cuidar a las mujeres, ¿no es cierto?, ser compañeros de las mujeres, la amistad, ¿no es cierto?, todas las cosas, y lo que nosotros llamamos el bien común, ¿no? El bien común, ¿no es cierto?, que es respetar lo que necesitan la mayoría, ¿no? Y cómo hacer
por ejemplo, un valor, ¿no es cierto?, importantísimo es el valor del mérito, ¿sí? Es decir, saber valorar a una persona que ha hecho un esfuerzo y tiene un mérito, ¿no es cierto? Tiene, aparte del talento, tiene el mérito de hacer el esfuerzo y ejercer ese talento, ¿sí? Eso es jerarquizar a las personas, jerarquizarlas, es decir, no somos iguales, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el psicópata? Destruye todo el concepto de mérito, de esfuerzo y decir, no, todos somos iguales, punto. Pero todos somos iguales no en lo alto, sino todos somos iguales en lo bajo. ¿Eh? Entonces, si vos te esforzás, es lo mismo que aquel que no hace nada, y bueno, y entonces ahí va siendo una sociedad cada vez nivelada hacia abajo, con menos propósito, menos empuje, menos iniciativa, y eso se va achatando, y bueno, y eso es lo que hacen los populistas, le llaman, pero son psicópatas que están todo organizados para hacer eso, ¿no? Porque saben que esa masa que no piensa, esa masa que no está bien instruida, que no está bien educada, son los que lo van a volver a votar, ¿no? Ujú. Sí, así es, así es. Sí. Así que el esfuerzo que tienen que hacer los políticos comunes, los líderes comunes, es muy grande. Primero agarrar y decirse, yo tengo que trabajar para el bien común, para el pueblo. Entonces, Pepito no piensa igual que yo, pero me tengo que unir a Pepito, porque él también, ¿no es cierto?, de alguna forma no es un mal tipo, no es una mala persona, o la mujer esta, ¿no?, que está líder. Y bueno, entre todos, digamos, ir limando la diferencia, como para poder, sí, hacerle frente, ¿no es cierto?, al psicópata que tiene todo organizado, ¿no?, militarmente organizado. Sí, eso está claro, Doc, pero ¿cómo hace el común de las personas para saber de psicopatía? O sea, necesitamos como que hubiese, digamos, una educación al respecto. No sé si usted Sí, está de pero no acuerdo. te dejan, los psicópatas no te dejan, porque en realidad tendría que ser una materia que dar en la escuela primaria, en la escuela secundaria, ¿no es Ujú. cierto? Y un tema, digamos, un tema de tesis en la universidad. Y no van a hacer eso porque no quieren que se sepa, ¿no? No es Porque conveniente. si no, ¿cómo manejan a la gente? Si la gente se da cuenta que son psicópatas y no lo van a seguir, pero una vez que la gente se da cuenta que son psicópatas, no lo siguen, ¿no? Porque mucha cara bonita, muy hacerse el bueno, pero en realidad estamos todos recontra mal, pasa el tiempo y seguimos mal, ¿no? Sí, sí, por Pero supuesto. ese pensar a ellos no les conviene, por eso tiran abajo el mérito, tiran abajo el esfuerzo. Si vos ganaste 3 pesos, tenés que compartir 1,50 peso con aquel que no hizo absolutamente nada, pero es uno igual que vos, así que hay que ayudar, te saca ese 50 con lo cual vos seguís, eres tan pobre, ahora vos quedaste pobre también y así sucesivamente, ¿no? Y esto no son cuestiones de bandería política o de ideología, eso es cuestión del bien común, del sentido común para el bien común, ¿no? Estas banderas de recuperar los valores es general, ¿no? ¿No? Claro que sí. Bueno, vamos a dar un par de minuticos a ver si alguna de las personas que nos están viendo quiere hacerle alguna pregunta al doctor Marietán con respecto, por favor, al tema de la noche, que es los psicópatas en el poder. Vamos a ver si alguien en el chat quiere hacerle una pregunta al doctor para que ya vamos cerrando este live. Hay muchos comentarios. Por aquí dice Victoria, el pueblo debe seguir a sus líderes políticos a través del tiempo. Si sus palabras no concuerdan con los hechos, entonces es un psicópata. ¿Usted qué opina de eso, doctor? Que está comentando nuestra amiga Victoria del Mar, que nos sigue en este momento. Bueno, lo estuvimos diciendo, ¿no es cierto? Eso con lo que estuvimos conversando contigo, lo opera. ¿Mm? Bueno, a ver si hay alguna pregunta, la contestamos y si no, No, ella lo está afirmando. Entonces mi pregunta es si usted está de acuerdo con eso que ella afirma, no, que porque no sé qué hay detrás de esa pregunta, tendría que analizarla y todas esas cosas, pero sí podría contestar otro tipo de pregunta más directa.
Ok. Porque ella está haciendo una afirmación, no está preguntando. Sí, sí, está haciendo un comentario, dice que si sigues a un político a lo largo de la vida y que sus actos no concuerdan con sus palabras, no concuerdan con sus acciones, es un psicópata, comenta nuestra seguidora en este momento. Muy bien, vamos a ver si no hay preguntas, entonces ya, por aquí sí hay una pregunta de Daniela Turres, o Turres, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué opinión tiene del expresidente Piñera de Chile? Pero ¿por qué quieren esa pregunta? ¿Por qué quieren ser? A ello tendría que ser un geopolítico, una persona que está al tanto de las distintas variedades en todos los países, ¿no? No tengo una opinión formada de Piñera, pues yo estoy en Argentina, ¿no? Uh-huh. Bueno, por aquí hay otra pregunta. Dice Rowe, doctor, ¿cree posible propulsar su descriptor como herramienta legal en Argentina para elegir candidatos o funcionarios? El descriptor de rasgos psicopáticos, que es que estamos trabajando nosotros hace muchos años con eso, que da muy buen resultado, sí que tendría que ser un tamiz, un filtro, ¿no es cierto?, para aquellos candidatos a cargos, ¿sí? Que primero deben pasar eso si tienen o no esos rasgos. Pero yo insisto, ¿no? Como el poder está en manos de psicópatas, no dejan que eso, que eso pase, ¿entienden? Sí, sí, ese es digamos, el principal obstáculo. Claro, Ley, aparte, ellos, en función de obtener poder, los psicópatas distribuyen los cargos, así a dedo, este va acá, este va, más que por mérito. Sí, justamente lo que tiran abajo es el concepto de mérito, de esfuerzo de aquella persona que sabe sobre lo que va a trabajar o legislar, lo que sea. En lugar de eso ponen, ¿no?, a una persona que políticamente responde a ellos. Y a lo mejor es un nabo, ¿no? Es una persona que incapacitada por el cargo, pero así que ¿qué le vamos a someter a un test si ya está digitado todo, ¿no? Todavía falta para llegar a eso que propone, que es muy bueno, por supuesto. sí, sí, ojalá y lo podamos usar incluso en todo el mundo. Lady Garzón dice, buenas noches, doctor. ¿Los psicópatas en las altas esferas se ayudan de poderes oscuros? No sé qué quiere decir con poderes oscuros. Sí que Eh, hacen un trabajo sucio, puede mandar a hacer trabajos bastante sucios, pero no sé qué se refiere de poderes oscuros. Algunos mm, pueden ser esto que estamos haciendo nosotros, que son, son acciones totalmente ilegales, pero que nunca se sale a la luz. Y otra cosa puede ser una cosa esotérica. sí. No, yo Poderes creo oscuros. que por el apellido sé que es colombiana, Lady, y seguramente ella se refiere a, por ejemplo, el narcotráfico. Pues aquí en Colombia, pues para Ah, bueno, sí, sí, claro, pero no, no. El psicópata, sin miramiento y sin importarle nada, sin la dignidad, sin nada, va a aprovechar los recursos que se les ofrece para mantenerse en el cargo. Si gente de ese rubro, ¿no es cierto?, le aportan millones y millones de dólares, eso le sirve para la campaña, le sirve para comprar voluntades, le sirve para conseguir repartir plata para que los voten, todas esas cosas. Por supuesto que lo va a usar. Ok. Gaby Cabrera dice, ¿siempre hubo tantos psicópatas u hoy tienen más alcance por la tecnología y el Internet? No, siempre está es la misma proporción siempre, el 3% de la población. Lo que ocurre es que la población va aumentando por un lado y por otro lado la gente que entiende sobre psicopatía cada vez son más. Entonces lo pueden designar. Este es ojo que este puede ser psicópata, que antes esa herramienta no estaba. Hace pocos años, cuando yo me inicié en el tema de psicopatía, realmente la gente no sabía prácticamente nada, excepto que el psicópata era aquel que mataba, violaba y todas esas cosas, que era el psicópata forense. Pero este psicópata que estamos conversando vos y yo ahora, yo en Argentina, vos en Colombia, y Sol de Franco ahí en Uruguay, por ejemplo, eso era imposible cuando yo empecé, no existía. Ujú. A través de todos mis trabajos y de publicar y dar conferencias y charlar,
Bueno, la gente fue tomando nota y duplicando, copiando a su manera, pero difundiendo de alguna forma el concepto. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, doctor Marietán, ¿piensa que la inteligencia artificial puede llegar a ayudarnos a detectar psicópatas con el fin de neutralizarlos, por ejemplo, en la política? Sí, la inteligencia artificial se refiere a todos los avances cibernéticos, pero en realidad el poderoso descriptor, ¿no es cierto?, de psicopatía es la persona común, que sabe que ese que está ahí arriba no está haciendo las cosas como él haría. O sea, recuerden que la persona común se vale del pensamiento empático. Yo, en lugar de él, me ocuparía de la educación de los chicos. ¿No? Acá, por ejemplo, en Argentina hay una cosa aberrante que los chicos prácticamente salen de la escuela primaria casi sin saber leer, o por lo menos no comprenden los textos, cosa que 5 o 6 décadas atrás estaba en los primeros lugares de comprensión de texto y de lectura. ¿Sí? Y esa aberración, ¿por qué pasó? Y los psicópatas, esa es la acción de los psicópatas. Claro. También preguntan, ¿se pueden crear estrategias que visibilicen estos rasgos ante la sociedad? Esto es lo que estamos haciendo. Justamente esto estamos haciendo en este momento. ¿Mm? Pero Difundir. fíjate que nosotros ves esto que es tan productivo, tan rico para la gente, todas esas cosas, no va a estar distribuido en ningún canal de televisión, de los medios. No van a dejar entrar, digamos, un trozo por lo menos de esta charla en ningún canal, porque el objetivo es que nadie sepa nada, ¿no? Ujú. Los medios tienen mucho que ver en mantener la cultura de los psicópatas, Sí. callando justamente las voces que denuncian a los psicópatas. Ujú. Exactamente. Entonces, por eso la importancia de difundir, difundir y difundir. Compartan este video todos, compártanlo y recompartan. Esto es el trabajo de hormiga que hay que hacer, pasarlo de redes en redes, de lugar en lugar, para que la gente empiece a entender de qué se trata todo este asunto. Claro. Andrés Martínez dice, ¿cuántos gobernantes actuales son psicópatas en el mundo? ¿Solo el 3% o más de la mitad de los gobernantes de los países? Vamos a ver si se entiende el tema. La psicopatía se da en el 3% de la población, ¿sí? General. General, ¿no? Ujú. Pero ellos tienen apetencia por el poder. Entonces tienden a ir hacia el campo político. Por eso el porcentaje de ellos es mayor en la actividad política que en otras actividades. ¿No? Ok, pero no tenemos una cifra exacta, o sea, no le podríamos decir a Andrés que de 100 políticos, no sé, 20, 30, 50 son psicópatas. No tenemos como un estudio, ¿verdad, doctor, al respecto? No es que no tengamos ese estudio, lo que pasa es que no se puede decir a menos que ustedes no me quieran ver más. Si no me quieren ver más, sí.